Por favor, abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Si es tan amable también, póngase en pie allí donde usted está y vamos a estar leyendo estos dos versos y vamos a pedir al Señor por su favor para que Él nos dirija en la exposición de su palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versos 12 y 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, recordarles que tengo la versión Las Américas. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Padre, gracias una vez más por tus misericordias, por tus bondades para con nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos como iglesia. Gracias porque podemos animarnos, podemos tener comunión, podemos exaltar tu nombre junto de forma corporativa. Y gracias porque tenemos tu palabra, quien es nuestra guía, quien es tu voz, quien es tu mente, que es tu mente, que nos dirige, que dirige a tu iglesia hacia donde tú quieres que sea dirigida. Gracias por revelártenos a través de ella. Ayúdanos ahora en la exposición de la misma, que podamos tener oídos prestos y corazones dispuestos a hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre, el bien de tu iglesia y el bien de las almas. Oramos por Jesús. Amén y amén. En esta mañana estaremos exponiendo estos dos versos bajo el título de Un trabajo digno de reconocimiento y valoración. Un trabajo digno de reconocimiento y valoración. Estaremos desarrollando este texto, estos dos textos, en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el ruego del apóstol Pablo, el ruego del apóstol. En segundo lugar, vamos a ver el oficio ministerial. Y en tercer lugar, vamos a ver la causa del reconocimiento. La causa del reconocimiento. Vamos a estar viendo estos 3 puntos en estos 2 versos en esta mañana. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, desarrollado a través de estos 2 versos de la palabra de Dios. Pero antes de que nos adentremos a desarrollar, a explicar, a exponer y a desmenuzar estos 2 versos, tenemos que recordar el contexto en el cual estos versos están dichos. En el contexto en el cual estos versos están dichos. Recuerde que el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 13, empieza su sección escatológica. Comienza a hablar allí acerca de la venida del Señor. Comienza a hablar allí acerca de la esperanza del cristiano, esa esperanza que el cristiano tiene en que Cristo regrese por segunda vez y que entonces resucite a aquellos que durmieron en Él, que podamos reunirnos como un solo cuerpo y entonces recibamos a nuestro Señor en los cielos para estar para siempre con el Señor. Y en ese contexto, en el capítulo 5, él comienza después a hablar acerca de cómo un cristiano, cómo alguien debe vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Él termina esta sección escatológica en el versículo 11 hablando acerca del llamado de alentarnos los unos a los otros. Como Cristo ha de regresar por segunda vez, entonces alentémonos, animémonos los unos a los otros porque tenemos esperanza en Cristo. Nuestra esperanza es que Cristo regresa por segunda vez. Aquí entonces el apóstol Pablo termina esta sección escatológica en el capítulo 5, versículo 11. Y en el capítulo 5, versículo 12 y 13 comienza a abordar un tema diferente al cual él ha venido desarrollando. Y este tema es el tema del reconocimiento y la valoración que los hermanos de Tesalónica debían tener con aquellos que estaban ministrando en la iglesia. Reconocimiento y valoración de aquellos que estaban ministrando en la iglesia. Este es un llamado que el apóstol Pablo hace a los de Tesalónica y a nosotros, los de la iglesia bíblica cristiana, 2000 años después, a que reconozcamos y valoremos a aquellos hombres que obran
para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia en el contexto de la iglesia local. Y es así entonces como nosotros podemos abordar nuestro primer punto en esta mañana, el ruego del apóstol Pablo. Mire cómo comienza el versículo 12 de esta primera epístola a Tesalonicenses en el capítulo 5. Versículo 12, mire su Biblia allí como dice: pero os rogamos hermanos, pero os rogamos hermanos. El apóstol Pablo aquí comienza esta sección, este tema con un ruego. Es como que si el apóstol Pablo se estuviera colocando el frente de los hermanos de Tesalónica y le estuviera diciendo: miren, yo les suplico, yo les imploro que lo que yo les voy a decir a continuación, ustedes le presten atención y lo pongan por obra. Ustedes escuchen con atención a lo que yo voy a decir, y no solamente que lo escuchen, sino que también lo apliquen, sino que también lo pongan en obra. Yo les ruego, es el mismo tono que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y exhortamos en el Señor Jesús. Es la misma idea, es el mismo tono. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un ruego a los hermanos de Tesalónica. Le está rogando, le está implorando. Y es interesante que el apóstol Pablo, un principal dentro de la iglesia, no le escribe a la iglesia esta cosa y le dice: miren, ustedes tienen que hacerlo porque yo soy apóstol, porque yo lo digo. No, él se coloca abajo, él les ruega, él le implora, él apela a su corazón y a su mente para que lo que él va a decir a continuación, ellos lo pongan en práctica. Y también nosotros hoy en día en el siglo XXI. ¿En qué consiste entonces el ruego del apóstol? ¿Por qué el apóstol ruega? ¿Cuál es el contenido de ese imploro que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Tesalónica? Miren conmigo lo que dice el texto, versículo 12 y versículo 3. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis, en primer lugar, reconocimiento. Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os instruyen en el Señor, y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que lo tengáis en muy alta estima, segunda razón o segundo elemento. En primer lugar, el apóstol Pablo ruega a los de Tesalónica a que tengan o que reconozcan a aquellos que trabajan en la obra. Y en segundo lugar, a que le tengan en muy alta estima con amor. Este ruego del apóstol Pablo para los tesalonicenses en este texto consiste en esas dos cosas. En primer lugar, un ruego para que los de Tesalónica reconozcan a los que trabajan en la obra. Y en segundo lugar, para que también le tengan en muy alta estima con amor. En primer lugar, dice que le reconozcan, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. La palabra reconocimiento aquí, lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está implorando que los de Tesalónica hagan, es que ellos puedan resaltar, reconocer, puedan ver a aquellos que son líderes en la iglesia, que están trabajando en la obra del Señor. Es interesante e importante recordar el contexto en el cual la iglesia de Tesalónica nació. Si leemos la primera epístola a los tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que esta epístola nace en medio de una gran persecución y sufrimiento. El apóstol Pablo estuvo predicando allí en esta iglesia y él tuvo que irse a otro lugar porque la persecución era algo feroz, era algo grande, era algo que era algo directo en contra de esta iglesia. Y es por esto que el apóstol Pablo tiene que irse a otro lugar. De manera que él dejó esta iglesia y no le dijo todo lo que quizás él hubiese querido decirle. Es por esto que él escribe Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, para completar la enseñanza que le faltaba a la iglesia. Y por eso tampoco el apóstol Pablo pudo establecer líderes en esta iglesia. De manera que los líderes que surgieron de forma espontánea, surgieron de manera natural, surgieron no porque alguien lo colocó, sino por la necesidad del momento. Había necesidad en esta iglesia, en esta iglesia naciente, en esta recién iglesia, y entonces se levantaron hombres que comenzaron a trabajar
comenzaron a dirigir, que comenzaron a instruir a la iglesia de Dios. Y es por esto que el apóstol Pablo le digo, yo les ruego, hermanos, que ustedes reconozcan a aquellos que están invirtiendo su vida en el servicio ministerial. Yo les ruego que ustedes lo resalten, que ustedes sepan quiénes son, que ustedes le vean como lo que son, siervos de Dios para el beneficio de su iglesia. Siervo de Dios para el beneficio de su iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, 15 al 18 dice lo mismo, es la misma idea. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, versículo 15 al 18, 1 Corintios capítulo 16, 15 al 18. El apóstol Pablo aquí expresa, enseña la misma idea del reconocimiento que se le debe a aquellos que trabajan en la obra del Señor. El apóstol dice, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Y el versículo 18 dice, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Y aquí está la exhortación final. Por tanto, reconoced a tales personas. Reconoced a tales personas. Aquí en Corintio, como también en Tesalónica, el apóstol Pablo manda a la iglesia a que reconozca a aquellos que están trabajando en la obra, a que le tomen en cuenta, a que le obedezcan, a que le escuchen, porque ellos son siervos de Dios, quienes representan a Dios y quienes hablan de parte de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dice que se les reconozca, que se les resalte, que se le tenga en cuenta, que se sepa que esas personas son siervos de Dios para su iglesia. El escritor de Hebreos, que algunos piensan que es Pablo, pero vamos a decir el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente. Hebreos 13, verso 17, dice de la siguiente manera. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y termina diciendo el escritor acá, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Fíjense como aquí el escritor de Hebreo dice que se debe obedecer, se debe obediencia a los pastores, se debe sujeción a ellos. Esta es una verdad que deriva de lo que el apóstol Pablo está diciendo en Tesalónica. Primero tenemos que reconocerlos, tenemos que saber que ellos son siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos que Dios ha puesto para liderar su iglesia? Y en consecuencia a eso, como consecuencia de eso, entonces debemos obedecerles, debemos sujetarnos a ellos, debemos de, como dice el escritor de Hebreos, no ser óbice, no ser piedra de tropiezo, no ser un problema para que ellos desarrollen la labor por la cual Dios le ha colocado en su iglesia. De manera que el primer elemento, la primera razón por la cual el apóstol ruega en este texto es para que se reconozca a aquellos que trabajan en la obra. Pero el apóstol va más allá del simple reconocimiento, y le hace un llamado también a que se le tenga en muy alta estima con amor. Mira cómo dice el texto, versículo 13, que estamos desarrollando. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, dice de la siguiente manera, y que lo tengáis en muy alta estima con amor. El apóstol Pablo pudo haber dicho, y que lo tengan en alta estima. Pero él no dijo eso. Él fue enfático.
Él fue claro, él hizo el énfasis y dijo, ustedes deben tenerlo en muy alta estima y agrega, con amor, con amor. Es decir, no basta con reconocer los siervos que Dios ha colocado en su iglesia y saber que ellos son los pastores, sino que también tenemos que tenerlos en muy alta estima con amor. Muy alta estima con amor. En otras palabras, debemos valorar a los siervos de Dios. Así como nosotros valoramos nuestras posesiones y las guardamos y no queremos que nadie nos la quite y nos la robe, así nosotros también tenemos que valorar los siervos que Dios ha colocado en su iglesia. Que lo tengáis en muy alta estima. Y dice con amor, palabra de Dios. La palabra de Dios es que está diciendo esto. Dice que se le debe tener en muy alta estima con amor. No es una simple obediencia a regañadientes. No es que porque él es pastor yo le voy a escuchar. No es que porque él predica bonito o me gusta como predica yo lo voy a escuchar. No. El texto enseña aquí que se le debe tener en muy alta estima. En muy alta estima con amor. Con amor. Y es lo mismo que Pablo dice también en Filipenses capítulo 2, 25 y 30. Filipenses, acompáñenme allí en sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, dice de la siguiente manera. Estamos viendo el ruego del apóstol. Que el apóstol Pablo, en primer lugar, ruega a que se le reconozca a los pastores, pero también a que se le tengan en muy alta estima con amor. Verso 25 hasta el 30 dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado, porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y no esté más tranquilo, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Y el versículo 29 aquí, lo que quiero resaltar. Recibidlo. Otra forma de decir reconocerle. Recibidlo. Pues en el Señor con todo gozo. Y miren cómo dice, y tened en alta estima a los que son como Él. Ténganle, recíbanle, pero no solo lo reciban. No solo digan, ese es el siervo de Dios. No. Ténganle en alta estima. Y no solo Él, sino todos los que son como Él. Que dan su vida por el ministerio. Un comentarista hablando de esto dice que Pablo, cito, pide que la actitud del creyente hacia sus ancianos sea de muy alta consideración y gran afecto. No basta con acatar de mala gana sus directrices. El auténtico aprecio y el verdadero amor deben ser las notas dominantes en la relación de los miembros con sus líderes. Fin de la cita. El amor debe ser lo normal, lo común en la relación de los miembros de una iglesia con sus líderes. El apóstol Pablo también le escribe a su hijo y discípulo Timoteo acerca de estas cosas y le escribe en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mire cómo dice el apóstol Pablo en esta ocasión, en la primera epístola a Timoteo, el capítulo 5, los versos 17 y 18. Dice el texto, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe, en el contexto de la administración de la iglesia. Recuérdese
que Timoteo era un pastor en Éfeso. Y el apóstol Pablo le está escribiendo cómo se debe gobernar, cómo se debe dirigir la casa de Dios. Y en este contexto, en el capítulo 5, en el versículo 17, el apóstol Pablo llama a Timoteo a que los ancianos que gobiernan bien sean considerados como dignos de doble honor. Es otra forma de decir que sean tenidos en cuenta con muy alta estima. Es la misma idea que el apóstol Pablo está diciendo. Y se refiere principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y en ese contexto es interesante que el versículo 18 dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí el apóstol Pablo habla del cuidado, la valoración que se le debe tener a los ancianos, a los que predican, a los que enseñan, y que esa valoración debe concretizarse en un cuidado y en suplir para las necesidades del siervo de Dios. Y no es el tema en esta mañana, porque no es nuestro texto, pero no puedo dejarlo de decir, porque en el contexto de Latinoamérica en el cual nosotros vivimos, esto, lamentablemente en muchos casos, no se aplica. No se aplica. Al pastor no se le valora, no se le estima y no se le suple como consecuencia de su trabajo. No se le remunera como consecuencia de su trabajo. Porque como vamos a ver a continuación, el trabajo o el oficio ministerial es un trabajo. Es un trabajo. Así que el ruego del apóstol Pablo es en dos vertientes. En primer lugar, a que se les reconozca a los líderes, pero va un paso más allá y dice que se le tenga en muy alta estima con amor. Ahora, en segundo lugar, ese es con relación al ruego del apóstol. En segundo lugar, yo quiero que veamos el oficio ministerial. Este texto nos habla del oficio ministerial. ¿Qué debe hacer un pastor? ¿Cuál es la tarea principal de un pastor? La tarea principal de un pastor es entretener a la iglesia, es decir chistes, no necesariamente. El texto nos va a decir a continuación cuáles son las funciones principales que un obispo, que un pastor, que un líder de una iglesia debe desarrollar. Mire cómo dice el texto, versículo 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis, y aquí vienen las cualidades, las tareas, que reconozcáis a los que con diligencia, primero, trabajan entre vosotros. Segundo, y os dirigen en el Señor. Tercero, y os instruyen. De manera que el oficio ministerial, los elementos principales, según este texto del oficio ministerial, es una ardua labor, un ministerio de dirección y un ministerio de instrucción. Un ministerio de instrucción. En primer lugar, entonces, vemos que el texto nos habla de una ardua labor. El texto dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que diligentemente o aquellos que con diligencia trabajan. Aquí esta palabra o estas dos palabras que con diligencia trabajan en el original es una sola palabra. Es una sola palabra y hace referencia a un trabajo arduo, a un trabajo, como decimos nosotros, cansón, un trabajo que agota nuestras fuerzas, un trabajo que nos deja muertos, un trabajo que se lleva a cabo con sudor y lágrimas, con sudor y lágrimas. Es lo que el apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 3 versículo 8, la misma idea. 1 Corintios capítulo 3 versículo 8, hablando del ministerio pastoral, del oficio pastoral, dice de la siguiente manera, 3:8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Fíjese que el apóstol Pablo aquí define el trabajo ministerial, el oficio ministerial, ¿como qué? Como una labor, Y es lo mismo que él dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el último texto de este capítulo. Dice, por tanto,
mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El oficio ministerial se caracteriza en primer lugar por ser un trabajo, por ser una labor, por ser algo que amerita esfuerzo, por ser una tarea que se desarrolla con dificultades y con sudor y con lágrimas y que por tanto agota la estamina, agota las fuerzas de aquellos que trabajan para la obra del Señor. Los deja muertos. Es una tarea que involucra todo el ser, toda su vida, la mente, las fuerzas, lo espiritual, todo. Es un trabajo que cansa. Y es por esto que el apóstol Pablo llama a la iglesia a que le reconozcan y a que le valoren. Así que en primer lugar, el oficio pastoral tiene que ver con una ardua labor. Una ardua labor. Green, un comentarista de la Biblia, dice, cito, el verdadero liderazgo cristiano no es apariencia, sino sustancia. No es autoservicio, sino autosacrificio. Autosacrificio. Por eso debemos valorar a aquellos que trabajan en la obra, porque es una ardua labor. Una ardua labor. Ahora, ¿cuál es otro elemento de la labor ministerial? ¿Cuál es otro elemento, otro punto del oficio pastoral? Según el texto, es la dirección. Fíjense cómo dice el texto. Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. El trabajo ministerial, el oficio ministerial tiene que ver con una ardua labor, pero también tiene que ver con dirección, con dirigir al pueblo de Dios, con ponerse al frente y ser de ejemplo para el pueblo de Dios. Es por esto que la Biblia, cuando habla del oficio ministerial, utiliza en muchas ocasiones la figura del pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el pastor de ovejas cuando está apacentando las ovejas es ir al frente, es dirigir a las ovejas. Las ovejas no son como las vacas o como los bueyes, que se debe ir detrás de ellos arriándolo para que ellos caminen. Las ovejas no. En el caso de las ovejas, el pastor se pone al frente y las ovejas entonces le siguen. Por eso Jesús dijo que yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él usando también esta metáfora del pastor de ovejas. Es lo mismo que la Biblia habla acerca del ministerio y del oficio pastoral y de los hombres que Dios ha colocado en la iglesia. Es una tarea de dirección. Ellos deben dirigir al pueblo de Dios. Ellos deben ir al frente enseñando a la iglesia cómo se debe vivir y cómo se debe caminar. Es una ardua tarea. Esta tarea no es para todos, para todo el mundo. Es por esto que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo y a Tito, le habla acerca de estas cualificaciones que deben tener todos aquellos que están llamados y que quieren ostentar el cargo del pastorado. Por eso es que estos requisitos se expresan allí. Dice que debe ser primero irreprensible, y después comienza a desarrollar todas las áreas en las cuales aquel que quiere ser obispo debe ser irreprensible. ¿Por qué? Sencillo, porque tú no puedes ser obispo, tú no puedes enseñar si tú no estás viviendo conforme a lo que tú enseñas. Por esto entonces es que el que trabaja en la obra del Señor está llamado a dirigir la obra del Señor. Así como el pastor de ovejas dirige a las ovejas a pastos frescos, a aguas frescas donde puedan alimentarse, así también los líderes del Señor deben dirigir a la iglesia de Dios a pastos frescos y aguas donde puedan alimentarse, Es una tarea de dirección. Pero es interesante que el texto nos añade un elemento importantísimo y que no podemos evadir, que no podemos ignorar. El texto dice que los que trabajan en el Señor dirigen
al pueblo de Dios, pero agrega un elemento importante. Dice que nos dirigen ¿en qué? En el Señor. En el Señor. Es en el Señor que los pastores deben dirigir a su iglesia. No es en sus fuerzas, no es en su sabiduría, no es en su conocimiento ni en su experiencia. Es en el Señor. Y esta palabra implica a lo menos dos cosas. En primer lugar, implica que la autoridad que tienen los pastores es una autoridad delegada. No es una autoridad que viene de ellos. No es una autoridad que viene de su persona, sino es una autoridad que viene del Señor. Es el Señor quien los colocó allí. Es el Señor quien los puso allí para dirigir a su iglesia. Pero en segundo lugar, también esta verdad pudiera implicar que los que están dirigiendo a la iglesia van a dirigir en los términos del Señor. Y si un pastor, anciano, obispo dirige o pretende dirigir a su iglesia a lugares que el Señor no le ha dicho, pues la iglesia no tiene la responsabilidad de seguirle, porque esa autoridad es delegada. Y ellos van a estar cumpliendo su función siempre y cuando estén en línea con el Señor y con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Así que el oficio ministerial se refiere, en primer lugar, a una ardua labor, en segundo lugar, a un trabajo de dirección. Pero también, en tercer lugar, se refiere a un trabajo, a un ministerio de instrucción. Instrucción. Mira cómo dice el texto. Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Y termina diciendo el versículo 12, y os instruyen. Y os instruyen. Esta palabra aquí, instrucción, es más que simplemente transmitir información. No es que el pastor es un comunicador, como se entiende hoy en día, que solamente transmite información. Es más que eso. Es más que eso. Es más que transmitir información. La palabra instrucción se puede traducir aquí también como amonestación. Como librar a la iglesia de creer falsas doctrinas. Y también se puede traducir como poner en la mente de los que escuchan. Es decir, los pastores, los ancianos tienen la tarea de poner en la mente de los hijos de Dios la palabra de Dios. Y esperar a que el Espíritu Santo entonces mueva esa palabra de su mente a sus corazones y le permita aplicarlo en sus vidas. A eso es que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, a que los que trabajan en el Señor, a que los ministros tienen la tarea de instruir, de amonestar, de poner en la mente la palabra de Dios, de poner en la mente la palabra de Dios. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, verso 28. El apóstol Pablo una vez más escribiendo, pero en esta ocasión a la iglesia en Colosa. Capítulo 1, versículo 28 dice de la siguiente manera. A él nosotros proclamamos, amonestando, aquí está la palabra, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amonestando a todo hombre, proclamando, enseñando. Propósito, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la tarea del pastor, del ministro. Es enseñarnos, instruirnos, amonestarnos, poner en nuestras mentes la palabra de Dios. Pablo también escribiéndole a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera. 2 Timoteo 4:1 dice, te encargo solemnemente, hablando Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, y aquí está, e instrucción.
e instrucción. Pon en la mente de tu audiencia la palabra de Dios. Pon en la mente de tu audiencia la bendita y todo suficiente palabra de Dios. Y confía en que Dios entonces ha de usar esa palabra para santificar y, como dijo en otra ocasión, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo. En Cristo. Así que esta es la tarea del pastor, la instrucción, la amonestación. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 1 y 4, habla un texto interesantísimo. Estos textos para mí son el resumen de todo lo que significa ser pastor y anciano. De hecho, él utiliza los tres términos principales como se conoce a los ministros en el Nuevo Testamento. Él utiliza pastor, anciano y obispo en un solo texto, en un solo pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y aquí comienza la amonestación, la exhortación. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él y no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. De gloria. Entre muchas cosas de lo que Pedro le dice aquí a estos hermanos, es que ellos debían pastorear el rebaño de Dios. Y es la misma idea. Pastorear significa alimentar a la iglesia. Está utilizando aquí una vez más la figura del pastor que guiaba a las ovejas a pastos frescos y a agua fresca donde puedan saciar su sed y puedan alimentarse. Igual también los ministros del Señor tienen esta tarea de pastorear su iglesia. Fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro después de su resurrección. Te recordará ese encuentro entre Jesús y Pedro, el Jesús resucitado y Pedro. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro en esa ocasión? Bueno, le dijo varias cosas, pero una de las cosas que le dijo fue: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Una pregunta directa al apóstol Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? En 3 ocasiones. Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces. La misma respuesta de Pedro y la misma aplicación de Jesús. Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes, Señor, que yo te quiero. ¿Qué dijo Jesús? Si tú me amas, o como tú dices, si tú me quieres, apacenta mis ovejas. Cuida de los míos. Alimenta mi rebaño. Como ya hemos visto, ese alimento proviene de un solo lugar, de la palabra de Dios. Por lo tanto, los ancianos, los pastores, los que nos instruyen, los que nos amonestan, deben hacerlo con la palabra de Dios. Así dice el Señor y no otra cosa. Si no tiene texto, si no tiene capítulo ni versículo, nosotros no estamos obligados a seguir su enseñanza. Predica la palabra, redarguye, reprende, instruye a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda epístola. Calvino dijo en algún momento: un pastor necesita 2 voces. Una para reunir a las ovejas y la otra para alejar a los lobos y ladrones. Y él añade: la Escritura provee los medios para realizar ambas cosas. Fin de la cita. Y Bourne dice, refiriéndose a esta triple función del pastorado, es decir, de que el oficio ministerial es uno de ardua labor, uno que dirige y uno que instruye. Él dice, cito: así pues describe Pablo a los líderes. Son hombres designados para esforzarse en el ministerio de la dirección e instrucción de la iglesia en general. Según este texto, entonces, Pablo describe a los que trabajan, a los que ministran en la iglesia, como esforzados, como directores, como dirigen, no por la fuerza, sino por su ejemplo.
y también como instruyen, amonestan, ponen en la mente la palabra de Dios a su iglesia. Hemos visto entonces dos cosas: el ruego del apóstol Pablo en este texto. Hemos visto también el oficio ministerial. Ahora, quiero que veamos en tercer y último lugar la causa del reconocimiento. ¿Por qué debemos reconocer y valorar a los pastores? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios por nuestros pastores? ¿Será porque ellos tienen una forma carismática de dirigir? ¿Será porque ellos son de nuestro agrado? ¿Será porque nos gusta como ellos predican? ¿Será porque nosotros somos de su grupo? ¿Será porque nosotros somos de la misma línea teológica? ¿Será porque ellos nos sirven? Posiblemente esas sean razones buenas. Pero el texto aquí nos dice una razón más elevada por la cual nosotros debemos reconocer y valorar a los siervos del Señor. Y se encuentra en el versículo 13 de esta primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, que estamos abordando. Versículo 13 del capítulo 5 dice: y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. La causa, la razón por la cual nosotros debemos reconocer, debemos saber quiénes son los líderes y reconocer que son líderes puestos por Dios, y que también tenemos que valorarle y tenerle muy alta estima con amor, es por el trabajo que desempeñan. Es por el trabajo que desempeñan. Déjenme decirle algo, amados hermanos. El Señor no necesita líderes. El Señor no necesita de los pastores. La iglesia necesita líderes. La iglesia necesita de los pastores. Es la iglesia que lo necesita. Los líderes no son para la iglesia. Perdón, la iglesia no son para los líderes, sino los líderes son para la iglesia. Son un regalo de Dios para la iglesia. El trabajo que ellos desempeñan, que se esfuerzan, que nos dirigen en el Señor y que nos instruyen, la palabra de Dios debe movernos a nosotros a reconocerles y a valorarles, porque se está tratando de un trabajo no material, sino un trabajo espiritual que beneficia a nuestras almas y que tiene beneficios eternos y perdurables. Lo que el anciano hace, lo que el pastor hace, lo que el obispo hace en una iglesia es de sumo valor, de suma importancia. Es por esto que Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Escuche lo que el apóstol Pablo tiene para decir. O mejor aún, vea en su Biblia lo que el apóstol Pablo tiene para decir. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 11 dice que Él, el Señor, es quien dio estos dones hombres, estas personas, estos oficios. Es el Señor quien dio en su momento apóstoles, profetas, evangelistas. Y en estos momentos es el Señor quien dio pastores y maestros. Y yo creo, al igual que otros, que cuando el apóstol Pablo escribe aquí pastores y maestros, no se está refiriendo a dos personas diferentes, se está refiriendo a la misma persona. La mejor traducción sería pastor maestro, porque todo aquel que es pastor debe ser apto para enseñar. No todo el que enseña debe ser pastor, pero todo el que es pastor debe ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice este texto? Que Él, el Señor, dio los pastores y maestros, conjuntamente con los apóstoles que vemos en la Biblia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el beneficio de tener estos hombres dones? Miren lo que dice el versículo 2. A fin, propósito, razón, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Es decir, que los pastores y maestros, o pastores maestros, fueron dados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Fueron dados a la iglesia para su edificación, para conformar a la iglesia a la imagen y a la mente de Dios, como más adelante el apóstol Pablo sigue argumentando en este capítulo 4 de Efesios, para que no sean niños yendo por allí, creyendo cualquier doctrina, para que sean maduros, para que conozcan la voluntad de Dios, para que sean perfectos en Cristo, para que sepan lo que dice el Señor en su palabra, para que se conformen, no a este mundo, sino a la palabra de Dios. No a la psicología, no a la filosofía, no a la política, no a nada de lo que este mundo tiene para decir, sino para que se conformen a la verdad de Dios, a la verdad de Dios. Por eso decimos que los pastores, ancianos, líderes, son un regalo de Dios para su iglesia. Déjenme decirle esto, hermanos. Los que ministran, los que trabajan, los que nos dirigen y nos instruyen, son un obsequio de Dios para nosotros. Dios no necesita de ellos ni de nadie. Nosotros necesitamos de líderes, de hombres, que nos enseñen, que nos instruyan, que nos dirijan con la Biblia y con su ejemplo lo que Dios quiere que su iglesia haga. Es por esto que Dios entonces da a estos dones hombres. Y es por esto que debemos reconocerlos y valorarlos, porque son importantísimos en el plan de Dios para la edificación de su iglesia. Son importantísimos. Debemos valorarlos, debemos dar gracias a Dios por los hombres que se esfuerzan, que invierten sus vidas en conocer la voluntad de Dios y en aplicarla en su vida, de manera que puedan decir, como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos reconocer y valorar a estos hombres que están en medio nuestro. Es lo que el apóstol Pablo dice. Hablando de esto, Perkin, un teólogo de la Reforma Protestante, en tiempo de la Reforma Protestante, dijo lo siguiente: porque la preocupación del médico por el cuerpo o del abogado por la causa son responsabilidades inferiores a las del ministro. Yo que soy abogado, bueno, tengo que decir que eso es cierto. Y después sigue diciendo, un buen abogado puede ser 1 entre 10. Un buen médico puede ser 1 entre 20. Un buen hombre puede ser 1 entre 100. Pero un buen ministro es 1 entre 1000. Un buen abogado puede declarar el verdadero estado de la causa. Un buen médico declarar el verdadero estado del cuerpo. Mas ningún hombre puede declararte tu justicia sino un buen ministro. Sino un buen ministro. Por eso, amados hermanos, debemos reconocer y valorar a aquellos que trabajan diligentemente, que nos dirigen en el Señor y que nos instruyen por la causa de su trabajo en beneficio de nosotros, su iglesia. Reconozcamos entonces y valoremos a los líderes que Dios ha puesto y demos gracias y gloria a Dios, porque como ya vemos no se trata de ellos, no se trata de nadie más, sino solamente de la gloria y la gracia de Dios. Es su gracia, su misericordia y bondad que permite líderes para la edificación de su pueblo. Por eso a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos a conformarnos a ella, aún en esto, que podamos ser de testimonio, de ejemplo, que podamos darte gloria como iglesia en esto que tu palabra nos ha enseñado en esta mañana. Oramos por Jesús. Amén.